En muchos videos en este canal, pero también en vivo, en el stream o en el podcast, hemos hablado sobre el ransomware, el cual continúa siendo una de las formas de ciberataque más comunes, especialmente en América Latina. Sin embargo, algo de lo cual no hablamos de lo suficiente es del modelo de negocios detrás del ransomware. Así que hoy, además de tocar algunos puntos técnicos y operativos y tácticos sobre cómo funciona, quiero hablar sobre cómo hacen los cibercriminales para extraer el máximo nivel de dinero posible de sus víctimas. Y para eso vamos a tener que hablar de este concepto que se llama ransomware como servicio, lo vas a encontrar como ransomware as a service o RAS, R-A-A-S. Básicamente es un modelo de negocio cibercriminal que permite a los desarrolladores del malware y a los afiliados desplegarlo, colaborar, repartirse las tareas y de esa manera no tener la necesidad de tener expertise muy pero muy profunda en el tema. Para eso, antes de entrar en detalle, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos fundamentales respecto al ransomware. El ransomware no es nada más ni nada menos que un tipo de malware, un tipo de virus, que lo que hace es encriptar información de sus víctimas y demanda un pago de un rescate. Una vez que pagamos ese rescate, el cibercriminal lo que dice es, si vos me pagás, generalmente en criptomonedas, yo te voy a devolver una llave de desencriptación y de esa forma vas a poder recuperar esta información. Algunas estadísticas dicen que, por ejemplo, en 2023, que ya es una cifra un poquito vieja, ¿no? Pero sigue siendo relevante, el 66% de los ciberataques eran a través de ransomware. Y ese mismo año también, el pago promedio, de vuelta, finales de 2023, 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de ataques demoledores para muchas organizaciones. Pero antes de entrar en el modelo de negocios en sí mismo, creo que necesitamos hablar de cómo es la típica campaña de ataque y para eso tenemos que hablar de algo que se llama Human Operated Ransomware. Lo vas a encontrar bajo ese nombre, lo vas a encontrar como la abreviación que es HUMOR. En español significa ransomware operado por humanos, que es la típica cadena, la típica kill chain, como decimos en ciberseguridad, los pasos que siguen los adversarios para perpetrar este tipo de ataques. Generalmente todo comienza, el acceso inicial comienza con algún tipo de ingeniería social, la cual más comúnmente es phishing. El phishing es el vector inicial de ataque más común. Pueden ser que hayan en estos mails de phishing archivos adjuntos infectados, links maliciosos, engaños de algún otro tipo. El objetivo de este acceso inicial es robar las credenciales de alguna persona e infectar a esa persona para luego movernos al siguiente paso, que lo vamos a encontrar típicamente bajo el nombre de movimientos laterales y escalaciones de privilegios, en donde lo que el atacante ya desde adentro del ambiente de la víctima lo que busca hacer es comprometer más sistemas, comprometer más credenciales, comprometer más cuentas y de esa manera tratar de ver a dónde tiene acceso, buscar típicamente vulnerabilidades que no estén parchadas, para eso poder obtener mayor nivel de privilegio y así llegar a un lugar donde encuentra información más sensible y causar un daño mayor. Lo cual nos lleva a la tercera fase que la vamos a encontrar con distintos nombres, típicamente es exfiltración y extorsión, en donde generalmente lo que buscan hacer los atacantes en esta kill chain es tratar de hacer una doble extorsión. ¿Qué significa esto? Una doble extorsión es no solamente me va a amenazar con encriptar mi información, sino que además va a buscar descargarse esa información, exfiltrar esa información y decirme que si no pago pero me logro recuperar por mi cuenta, me va a publicar esa información en la dark web o donde sea, ¿no? Entonces, ojo con eso. Importante saber que el 70% de los grupos de ransomware actualmente usan tácticas de doble extorsión, para que tengamos presente que no solamente existe este tema con la encriptación, sino también con la exposición de datos sensibles. Y el último paso, que lo podemos encontrar como la parte de encriptación, como también de la extorsión final, es cuando el ransomware es desplegado. Recordemos que el adversario llegó a un lugar de muy alto privilegio, probablemente robó la cuenta de alguien que tiene los privilegios para instalar cosas sobre otras personas, otros usuarios, entonces utilizan esos privilegios para desplegar ransomware y demandar un pago. Ese pago típicamente lo demandan en criptomonedas, la más frecuente son Bitcoin y Monero. ¿Y qué hace? Entonces, si nosotros pagamos,
típicamente van a devolver una llave de desencriptación, aunque también existen excepciones y no todos los grupos lo hacen. Pero bueno, esa es la mecánica más común. Ahora, hablemos un poquito más sobre el modelo de negocios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son los roles involucrados? En primer lugar, existen los desarrolladores del ransomware. Son los que típicamente escriben el código, escriben los payloads del ransomware, son los que manejan las técnicas de encriptación, son los que mantienen los servicios de backend, son básicamente los que proveen la propiedad intelectual para causar este tipo de daños. Y después, por otro lado, tenemos a los afiliados, que los afiliados son los quienes básicamente alquilan o aprovechan o utilizan el ransomware y finalmente lo distribuyen a través de ataques. Esos son los dos roles más comunes, pero me parece que hay dos más que podemos mencionar, que amerita mencionar, que son los brokers, que son los que típicamente roban credenciales o puntos de acceso y luego lo venden a los atacantes. Y después tenemos hasta incluso los negociadores, que son los que muchas veces se encargan de llegar a un acuerdo entre las demandas y los pagos que realizan las víctimas. Así que, como podemos ver, se trata efectivamente de una cadena de suministro de ataque, un ecosistema ofensivo donde muchos de estos grupos pueden colaborar libremente, se intercambian información de sus víctimas, se intercambian tácticas, técnicas, procedimientos, intercambian códigos, se reparten el botín. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este ecosistema ofensivo. Ahora, otra cosa que podemos mencionar con respecto al modelo de negocios es, bueno, ¿y cómo se paga esto? ¿Cómo ganan dinero? ¿Verdad? Como en cierta forma los ingresos. Y una de las cosas más comunes es tener un modelo de suscripciones en donde los afiliados lo que hacen es pagar un monto mensual para tener acceso al ransomware, la documentación y todo eso. Otro modelo es el de comprar una licencia, sería como un one time, compra una vez, lo que de vuelta es como comprar una licencia de software. El más común de todos es repartirnos las ganancias. Lo vamos a encontrar con el nombre de profit sharing, ¿no? Como de vuelta, repartirnos las ganancias. En donde típicamente los desarrolladores del malware o del ransomware se llevan entre el 20 y el 40% de los pagos. ¿Está bien? Es una forma bastante interesante de colaboración entre los distintos grupos. Algunos ejemplos notorios que podemos mencionar. Existen un montón de grupos de ransomware. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, Grupo Conti, que ha estado muy, pero muy activo, por ejemplo, en el año 2022 en Costa Rica. Antes de ser desmantados, ellos han logrado obtener hasta 180 millones en pagos de ransom. Eso es lo que se conoce, ¿no? Nadie realmente sabe cuál es el número completo, pero hasta al menos se conocen de 180 millones de dólares. Otro grupo muy activo ha sido el grupo Lockbit, el cual se le atribuye el 25% de los ataques de ransomware globales. DarkSide en 2021 perpetró el ataque de Colonial Pipeline, uno de los más interesantes y más grandes que han habido en el mundo. REvil, también un grupo de ransomware que también lo van a encontrar bajo el nombre de Sodinokibi, tremendamente activo en este concepto de afiliado. Ahora, vemos que nos estamos enfrentando a una amenaza sofisticada y la pregunta que surge es, bueno, si esto me llegara a pasar, ¿cuál es la recomendación? ¿Pago o no pago por un rescate de ransomware? Y antes de que todos salten a decir, no, esto no se paga bajo... Quiero que nos pongamos a evaluar un poquito la situación de este tema altamente debatido. Primero, antes de decir si tengo que pagar o no tengo que pagar, la pregunta que yo me quisiera hacer es, ¿y por qué algunas empresas o por qué muchas empresas pagan? Y muchas veces lo que sucede es que a veces el costo de no poder estar operando es mayor que el costo que está demandando el cibercriminal. Si, por ejemplo, una empresa, imaginémonos del retail que no está pudiendo vender, o de la salud o de las finanzas, está perdiendo $1 millón por día por no poder atender a sus clientes y el cibercriminal está pidiendo $500.000 de rescate, entonces financiera o económicamente a veces esos pagos son menores, entonces eso se vuelve muy tentador para las víctimas. Muchas otras veces poder recuperar la información de los respaldos, de los backups, si es que hubiese backups, puede llegar a tomar semanas hasta meses. Entonces ahí nuevamente hay un riesgo. Y muchas otras veces la amenaza de que se exfiltre la información sensible de la empresa puede ser un motivo. Entonces estos son los motivos por los cuales sucede. No estoy juzgando ni estoy recomendando. Estoy diciendo por qué típicamente pasa. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que dicen por qué es riesgoso pagar por un rescate de ransomware? Bueno, lo primero es que estamos incentivando no solamente a este cibercriminal, sino a todos los demás a decir, uy, esta empresa no está preparada. Así que estamos al final del día enviando una señal al mercado diciendo, vengan a atacarme que yo tengo plata para pagar.
Lo otro es que no existen garantías de absolutamente nada, ¿verdad? Acá no es que el cibercriminal me está haciendo una factura y puedo deducir los impuestos. No, esto es completamente ilegal, oscuro, sin ningún tipo de garantías de nada. La única garantía que podemos hablar es que los cibercriminales tienen una suerte de reputación reversa, porque si la gente pagara y los cibercriminales no cumplieran con su palabra, entonces sería muy fácil, no estaríamos hablando de esto y nadie pagaría. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y por último, pero no menor, tenemos que tener presentes potenciales consecuencias legales, porque incluso en algunas jurisdicciones pagar por rescate de ransomware puede ser una acción que viola las leyes locales y hasta incluso podría ser ilegal, porque al final del día lo que estamos haciendo es en cierta manera fondear grupos cibercriminales. Así que mucho cuidado con eso. Solamente, esto de hecho de pago o no pago debería ser un video completo, pero quería dejarlo sobre la mesa. Ahora, algunas cosas que podemos pensar al respecto, voy a ser muy breve, porque hay un montón de cosas y yo tengo un montón de videos en mi canal respecto a cómo podemos enfrentarnos a este tipo de ataques. Pero solamente quiero mencionar una cosa importante, y es que el 99% de los ataques, la gran mayoría de los ataques, se pueden evitar o se pueden mitigar con medidas básicas o higiénicas de seguridad. Esto es porque el cibercriminal que busca dinero, al buscar dinero, la ecuación es muy simple. Tiene un retorno de su inversión. Tiene que invertir dinero para obtener dinero. Y lo que invierte es tiempo y esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una víctima que es difícil de atacar y otra víctima que es más fácil de atacar, entonces la víctima que es fácil de atacar tengo que invertir menos tiempo y por lo tanto menos esfuerzo. Entonces, de esa manera mi retorno va a ser mayor. Entonces, lo que estoy diciendo es que si nosotros no tenemos que hacer que sea imposible atacarnos, porque eso no se puede, lo que tenemos que hacer es que sea costoso, que sea difícil. Entonces, siguiendo los principios de Zero Trust, que si no lo viste en mi canal, anda y miralo. Por ejemplo, utilizar el menor privilegio posible, asumir que ya existen brechas, etc. Adoptar los principios de Zero Trust, utilizar el concepto de patch management. Lo que tenemos que tratar de hacer es al final del día mantener a los sistemas operativos y los sistemas en general actualizados, luchar contra la obsolescencia, mantener respaldos, utilizar algún tipo de malware, entrenar a nuestros colaboradores, tratar de generar entrenamientos de concientización, tratar de mantener una postura robusta de la identidad, etc. Estoy mencionando cosas que no son tremendamente innovadoras, son cosas que sabemos que funcionan. Es como ir al gimnasio. Y si yo quiero estar en forma, yo sé que lo que tengo que hacer es comer menos y entrenar más, y no hay una pastilla milagrosa ni mucho menos. Bueno, en ciberseguridad es exactamente lo mismo. Ya lo que tenemos que hacer es lo que acabo de mencionar y después existen algunas cosas que me complementan, pero no al revés. ¿Está bien? Y por último, pero no menor, mirando hacia adelante, tenemos que entender que la inteligencia artificial y la automatización está acelerando todos los ataques. Los que defendemos nos podemos defender mejor, eso es cierto, pero los que atacan también pueden atacar más rápido. Entonces, el tiempo que transcurre desde que ingresa un adversario hasta que logra perpetrar un ataque se está reduciendo. Entonces, tenemos que tener mucha atención con eso. El futuro se ve mucho más automático y hoy todo parece muy artesanal, pero el futuro es cada vez más rápido, cada vez más automático. También tenemos que tener presente cómo protegemos la infraestructura en la nube. A medida que cada vez más y más y más empresas de todos los tamaños migran a la nube, cada vez va a ser más notorio el intento de poder comprometer ese tipo de ambientes. Así que te dejo con esas dos ideas con respecto a qué cosas se pueden hacer al respecto. Para concluir nada más, de vuelta, el ransomware como servicio es esta manera en que los cibercriminales están haciendo más dinero, están colaborando y están distribuyendo este tipo de ataques de forma más efectiva. Así que te invito a que lo tengas presente. Si te gustó este contenido, te agradezco que me dejes un comentario, eso favorece el algoritmo, y también que me sugieras de qué otro tema podemos hablar en la próxima. Te espero si querés en el canal de Discord o en los streams y en el podcast que hacemos en vivo un par de veces por semana. Gracias y hasta la próxima.